Nos acompaña el ingeniero Raúl Herrera. Él es vicesecretario de Energía de la Secretaría de Energía de la Fuerza del Pueblo. Tiene más de 30 años relacionado con el sector eléctrico y es experto en energía, combustible y medio ambiente. Es consultor y asesor en energía y medio ambiente y es exdirector de hidrocarburos de la Dirección General de Aduanas. Es un ex asesor contratado por el Programa de las Naciones Unidas para la determinación de las sustancias que atacan la capa de ozono en República Dominicana. Raúl, bienvenido. Muchas gracias por invitarnos y estamos contentos de estar aquí. El tema eléctrico, la mayoría pensaba que era un tema casi superado. Ya los apagones habían, si no desaparecido, bajado bastante, eran programados, uno sabía cuándo iban a haber apagones, los inversores habían pasado mejor vida. Y ya la vida como que en ese sentido estaba bastante organizada y sin embargo de un año y algo para acá hemos vuelto hacia atrás. ¿A qué se debe que los apagones han regresado a la vida de todos los dominicanos? Fíjate, hay varios elementos, varios factores que se deben tomar en cuenta en un sistema energético como el caso de nuestro país, y uno de los principales es la planificación, la correcta planificación de las diferentes acciones a tomar para que se mantenga un sistema energético de acuerdo a lo establecido. Sabemos que desde hace poco menos de 2 años, muchos elementos han cambiado y en la parte precisamente de planificación, del manejo de situaciones y del mismo personal capacitado que constituía ese sector ha sido movido y eso posiblemente esté dando como resultado lo que hoy estamos viviendo. Se están politiqueando con el personal técnico de un área que se supone que es de seguridad nacional porque es energía. Conocemos casos de técnicos y profesionales, ingenieros y expertos de 40, 30, 25, 15 años en el sector que han sido movidos y ha llegado allí personal posiblemente técnico, también profesional, pero que no tiene quizá la experticia y el tiempo y los conocimientos y la experiencia que es tan importante en este tipo de actividad, que las improvisaciones no son permitidas realmente. La improvisación y la falta de planificación, para poner un ejemplo, uno de las primeras tandas de apagones fue cuando Punta Catalina se quedó sin carbón. Eso fue precisamente por eso, porque no hubo una planificación adecuada. ¿En cuánto le salió al país más o menos ese jueguito de no comprarlo a tiempo? Fíjense, las autoridades anteriores dejaron incluso programada la licitación del suministro de carbón para que se realizara en el mes de febrero, marzo. Y en ese momento el precio de la tonelada de carbón andaba alrededor de los $70 la tonelada. ¿Y a cómo lo compramos? Por falta de planificación y no hacer la licitación a tiempo, ese carbón fue comprado cerca de los $300 el barril, la tonelada, lo que significa para el país alrededor de 300 millones de dólares adicional para el año 2022. Y eso suponiendo que los competidores de la empresa que está proveyendo ese carbón no ganen el caso en los tribunales y entonces no multen, además de... Sí, es un problema que realmente habría que esperar qué va a pasar con eso. Con ese caso que está en los tribunales. Pasa lo mismo con el tema de los mantenimientos a las principales empresas, a Punta Catalina y la de Andrés Boca Chica, y por eso fueron todos los apagones que hubo la crisis que hubo hace unas 2 semanas atrás. Sí, hace 2 semanas coincidieron en salir de la generación, del sistema de generación, 2 de las mayores plantas del país, que es AES Andrés, que genera a gas natural, y Punta Catalina 1. El caso de AES Andrés se dice que tenía programado su mantenimiento para este mes pasado. Sin embargo, lo que se explica es que en Punta Catalina hubo una avería, un golpe de ariete, como se dice, y que eso hizo que tuviesen que sacarla de generación. Al sacar de generación a Punta Catalina, que genera unos 325 megas, y coincidir con la salida de AES Andrés, ahí tuvimos alrededor de 600, 650 megas fuera del sistema, que para un sistema sensible... ¿Qué significa eso?
Puede significar alrededor de un 30 o un 35% de la demanda de la generación. Por eso encontramos varias semanas donde tuvimos apagones fuertes, apagones incluso de 7, 8, 10, hasta 12 horas, que ya no ocurrían en el país. Incluso sabemos que ya casi todo el país teníamos circuito 24 horas y eso ha habido en eso una especie como de retroceso, podríamos decir. Usted habló de que Andrés es de gas natural y en la licitación, las licitaciones que se hicieron esta semana, también es gas natural. Entonces, ¿qué tan prudente es que nuestra matriz tenga una mayoría de un solo tipo de combustible? ¿Eso es estratégico incluso? Fíjate, ese elemento tiene, vamos a decir, su pro y su contra. En la actualidad, en la matriz energética, el gas natural representa alrededor de un 40% y el carbón alrededor de un 30%, un 13% de fuel, y ahí lo demás se distribuye en hidráulica, y la hidro un 7%, un 3-4% de energía solar y 2% de energía eólica. Si en esos este 1.200 megas que van a entrar supuestamente. Exacto. Con esos 1.200 megas que van a entrar al gas natural, pues entonces la participación del gas natural en la matriz de generación se va a disparar alrededor de un 70%. El gas natural tiene la ventaja de que es un combustible limpio que genera un 50% menos de gases de invernadero que el carbón mineral, un 30% menos que el derivado de petróleo. Es un combustible en abundancia y es más limpio. Ahora bien, depender de un combustible en un 70, un 80%, es un poquito arriesgado también porque si en un momento de desabastecimiento, pues entonces en ese combustible tendríamos un impacto muy fuerte. Sin embargo, si se toma en cuenta que esos compromisos que se hacen, esos contratos deben hacerse 20, 25 años de suministro, pues entonces eso garantizaría la vigencia y la permanencia de esa planta. De no ser así, correríamos el riesgo de en un momento poder quedar entonces a expensa de ese combustible. Esas plantas, en teoría, más o menos cuándo entrarían, si se empezara a trabajar la semana que viene, más o menos cuándo estarían listas y podríamos decir que tendríamos la solución del déficit de producción de electricidad. Mira, esa planta de generación a gas natural y en esa magnitud, normalmente podría estarse hablando de unos 48 meses, o sea, 4 años, para que del Picasso inicial hasta que comience la generación pueda ser el tiempo que transcurra. Alrededor de 48 meses. O sea, que unos el 4 gobierno años. miente cuando dice que a final del 2023 vamos a tener solucionado el tema de la producción de energía con esas plantas. Ese es otro tema, porque el gobierno, además de esas licitaciones, en este caso Manzanillo y otros lugares, está hablando también de unas plantas de instalación rápida, tipo Balcaza o tipo de generación rápida que se pudiesen ensamblar en 4 o 5 meses, aunque eso tiene su aspecto negativo y es en cuanto a cómo se va a manejar la contaminación, qué tipo de combustible se va a utilizar y cuáles van a ser los costos de generación de ese tipo de plantas que en otros países ya se están siendo descontinuadas. Suele ser tan opaco, o sea, que haya tan poca información cuando se trata de licitaciones de temas como estos. Claro que no, claro que no. Realmente no ha habido mucha información. Incluso esas adjudicaciones que se hicieron ayer, hace un par de días que se publicó, no existe la información total para uno poder realmente asumir cuál va a ser el manejo que se le va a dar, cuál va a ser el mecanismo que se utilizó y cómo es que esa planta van a empezar a generar. De hecho, ni siquiera se sabe cuánto costaron, ni cuáles fueron las condiciones, ni quiénes son los accionistas, ni quiénes son los dueños, ni siquiera el expertise técnico de las empresas, porque ni siquiera el pliego de condiciones. Por primera vez que yo sepa, el pliego había que pagarlo, cuando antes eso estaba colgado y cualquier ciudadano, si quería leerlo, podía. Eso es así. ¿Eso se ha estilado que yo tenga que pagar $500 para tener acceso al pliego de condiciones? Normalmente no. Normalmente eso está abierto en la página, se hace el llamado, la convocatoria y todo aquel interesado pues participa. Ahí si se ha cambiado el mecanismo, pues como han cambiado muchas cosas, realmente
no estábamos acostumbrados a ver eso. Hay un tema también que está preocupando, y no son solamente los apagones, sino también el tema de la tarifa eléctrica. A principio del gobierno se empezó a hablar de las pérdidas que tiene el sector y que se iba a empezar, que estuvo subsidiado de mucho tiempo la tarifa y que se iba a empezar un aumento escalonado. ¿Qué tanto se prevé que va a durar esos aumentos y cuál realmente es el valor de ese aumento? Porque a mí la primera vez que lo dijeron, yo vi, ellos publicaron unos números y eran como 200 pesos que me iba a subir. Sí. Pero ya la factura me está casi el doble. ¿Qué tanto se prevé que eso va a seguir subiendo? Mira, la realidad es que esos ajustes, como llaman, de tarifa, se están haciendo cada 3 meses, trimestralmente. Se han hecho 3 y al día de hoy eso ha significado alrededor de entre un 27 y un 32% de aumento en la tarifa, en lo que tú y yo y el pueblo paga por la energía eléctrica. Eso se va a hacer cada 3 meses, por alrededor de 3 años. Al día de hoy, como te decía, alrededor de un 32% en alguna de las distribuidoras, en otra 27, en otra 30, pero lo que se estima es que en esos 3 años la energía eléctrica podría más que duplicarse su valor al día de hoy. Pero ¿por qué es necesario hacer este aumento? Porque la realidad es que usted tiene áreas donde ellos ni siquiera tienen medidores, o sea que además te están dando una tarifa en el aire porque no tienen los medidores. Mira, nosotros en la Fuerza del Pueblo hemos establecido que ese ajuste de tarifa no debió implementarse en este momento. Precisamente en un momento donde la inflación es galopante, donde los precios de la primera necesidad aumentan y suben, nosotros hemos establecido que no debió establecerse ese aumento, porque es una forma de el Estado, del gobierno, compensar esas pérdidas que están teniendo, muchas veces por falta de inversión, por falta de planificación, por falta de enfrentarlo, en lugar de buscarlo por ahí, teniendo una mayor cobranza, teniendo una mayor efectividad en el desempeño de las distribuidoras, pues se lo están cargando al pueblo como una forma de ir bajando esas pérdidas, no por eficiencia, sino por costo y por encarecimiento del producto, que en este caso es la energía eléctrica. ¿Por qué se le ha hecho tan difícil al Estado Dominicano, antes de tener la sede y ahora con la sede, es cobrar? Porque la gente tiene teléfono y lo paga, la gente tiene cable y lo paga, tiene otros servicios y lo paga. Entonces, ¿por qué se hace tan difícil cobrar la electricidad? Que tú lo necesitas, no es si tú quieres. Lo otro, el teléfono incluso es un lujo comparado con el tema eléctrico. Sí, y la gente lo paga. Lo que ocurre es que para mejorar la eficiencia y aumentar la cobranza, el Estado a través de esa distribuidora debe hacer grandes inversiones que no se están haciendo, inversiones en compra de indicadores, o sea, en compra de esos medidores, inversiones en transformadores, distribuir el equipo de cobranza, darle seguimiento, de llevar un seguimiento a cómo iría mejorando esas acciones, y requiere de inversiones, y esas inversiones pues conllevan a inversiones de dinero, y parece que el gobierno no ha sopesado hacer esas inversiones. Pero aquí vemos que hay sectores donde tienen, por ejemplo, electricidad prepago, que eso sería una opción. Claro. En vez de uno tener que estar bregando con la factura, tú tienes una electricidad prepago, si usted no pagó sus 500 pesos de luz o lo que sea, usted vaya a pagar, sencillamente se queda sin luz. Sí, pero fíjate que son sectores donde precisamente se han instalado esos equipos, se han instalado esas facilidades. Eso habría que hacerlo en todo el país, eso habría que hacerlo donde quiera que haya un consumidor. Ese consumidor debe pagar la energía que consume, pero yo como Estado debo cobrar y debo facturarle a ese consumidor la energía que consume. No simplemente asignarle, bueno, vamos a asignarle en este mes 300 y en el mes que viene 500. No, que pague cada quien lo que consume. Y así como ocurre con el teléfono, y ocurre con el telecable, y ocurre con otros servicios, la persona va a pagar lo que consume. O sea, básicamente aquí, tanto los distribuidores como el Estado, a lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Como no de su dinero que sale al bolsillo, ni el uno ni el otro hace la inversión. El Estado, porque es una inversión, y los distribuidores, porque es mucho más fácil cobrarle al Estado, que es uno solo, 500 millones de pesos por subsidio, que salir detrás de cada consumidor a cobrar el dinero. Básicamente esa es la razón de las pérdidas. Fundamentalmente, pero mientras tanto, mientras el gobierno subsidia ese dinero,
nosotros como pueblo dejamos de recibir esa inversión en escuelas, en hospitales, en caminos, en carreteras, porque las distribuidoras tienen que recibir ese dinero. O sea que es como un círculo cerrado. El gobierno le paga a la distribuidora, le subsidia, pero entonces nosotros dejamos de recibir quizás otro servicio que con ese dinero bien pudiésemos estar recibiendo. El combustible ha estado subiendo de manera exorbitante. Y creo que era Balaguer que decía que no había una cosa más inflacionaria que el combustible, porque es algo que es transversal a la vida productiva nacional. ¿Qué tanto se prevé que va a subir? Porque yo asumo que cuando se aprobó el presupuesto no se programó que iba a estar en los niveles que está hoy. ¿Y qué tanto nos afecta esa subida internacional del petróleo, sobre todo ahora con el tema de la guerra de Ucrania, que todo lo afecta? La República Dominicana es un importador neto de combustible. Cuando decimos un importador neto de combustible es que nosotros no producimos un solo galón de ninguno de los combustibles que utilizamos. Entonces, al ser un importador neto, cada vez que hay una subida, pues el país impacta. El país consume alrededor de 150.000 a 160.000 barriles de petróleo y derivados diarios. Y cada dólar que aumenta en el precio del barril de petróleo le significa al país unos 50 millones de dólares al año. Si tomamos en cuenta que el presupuesto para este año 2022, el gobierno estableció un precio de 62,50 dólares el barril y que hoy se está comprando entre 100, 110, 115 dólares el barril, el impacto que está teniendo eso para la República Dominicana es enorme. 250, 300 millones de dólares por el aumento de los combustibles. ¿Y de dónde va a salir eso entonces? Bueno, el gobierno normalmente incurre en endeudamiento, en préstamos, en ese tipo de subterfugio. Ustedes pueden ver que tenemos lo que va de año el precio congelado, pero esa congelación de esos precios, los combustibles, tiene un costo. Le representan al país entre 800 y 1.000 millones de pesos semanal, y que para este año se prevé que pudiésemos llegar a unos 25.000 o 30.000 millones de pesos por ese subsidio a los combustibles. Eso es para evitar que pase de 290 a 300, 350, 400 pesos el galón de combustible. O sea que como quiera que es un círculo, porque decimos, ok, no nos suben el precio en la estación de combustible, pero se endeuda el país. Y al endeudarse el país es un dinero que le quitan a otras áreas. En lugar de invertirlo en esa cosa, no lo están subsidiando, pero a costo del país endeudarse cada vez más. Usted también es experto en medio ambiente y es un tema que preocupa sobre todo a las islas porque la pérdida de la capa de ozono, el derretimiento de los polos, afecta principalmente a las islas, aunque aquí como que parece que no le dan mucha importancia. ¿Qué también está manejando el gobierno el tema medioambiental? Porque oí hace unos días al ministro de Medio Ambiente quejarse de que están haciendo el tema de Pedernales, por poner un ejemplo, y no hay estudios medioambientales aprobados. Se acaban de aprobar las plantas estas que se acaban de aprobar y que se sepa, tampoco hay estudios medioambientales. ¿Cómo está esa situación realmente a nivel nacional, el tema del cuidado al medio ambiente? Sí, mira, el Ministerio de Medio Ambiente que rige la ley 6400 sobre protección ambiental, realmente yo creo que tiene mucho por dónde cortar, o sea, mucho trabajo que hacer, porque no es precisamente lo indicado que un proyecto de cualquier magnitud se inicie su construcción sin que tenga un estudio de impacto ambiental que pueda establecer cuáles van a ser los elementos a proteger en un entorno, en un área, en una ciudad, en un pueblo, en cualquier parte del país, de si eso va a afectar en zonas protegidas, si se va a afectar algún parque nacional, y ese tipo de, alguna humedad, ese tipo de protección es el Ministerio de Medio Ambiente que debe realmente hacer valer la ley 6400 y obligar a todo inversionista que antes de, como siempre decimos, de dar el picazo inicial, pues tenga esos permisos que le puedan indicar si procede o no procede en un momento determinado, en un área o una zona determinada, ese proyecto que va a desarrollarse. Entonces, escuché recientemente al ministro de Medio Ambiente decir que esos proyectos no le han depositado, que ellos no han visto los estudios de impacto ambiental, entonces es como una contradicción entre el gobierno, parte del gobierno y parte de sus funcionarios, ministros y sus funcionarios.
Bueno, y si la cabeza anda así, ya uno se podrá imaginar cómo ve el resto. Sí. Raúl, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Muy interesante el tema y qué bueno que se pueda desglosar, porque hay mucho desconocimiento y uno nada más dice, yo no quiero apagones, pero no entiende las razones de por qué y cómo hemos llegado a esta situación. Así que muchísimas gracias. Yo espero que cuando la Fuerza del Pueblo tenga su informe del tema de las plantas y que haya más información, porque es que esta semana ha sido complicada porque ellos lo anunciaron, pero no hay información que realmente uno pueda desglosar a nivel técnico. Precisamente estamos trabajando sobre ello y estamos recabando informaciones que faltan para poder hacer un informe realmente objetivo y de peso. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias. Vámonos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más de su espacio RD al Descubierto.